del abuso sexual infantil. Esta cartilla es una cosa muy práctica, muy sencilla y muy útil para padres de familia, para directores o maestros de escuela, para expertos y estudiantes que se dedican a esto, porque de manera muy sencilla explica lo que es el abuso sexual infantil, cuáles son sus características, cuáles son los mitos y las realidades, qué daños genera, cómo sabes que una persona, un niño o un adolescente es víctima, cómo sabes que está siendo abusado sexualmente, qué haces, qué hacer. Exacto. Si un niño te dice que es víctima o un adolescente. Sí. Luego, cómo evitarlo y cómo, digamos, qué hacer cuando una víctima es abusada. Al mismo tiempo informarle sobre los derechos. Gracias. Entonces, esta cartilla nosotros ya la estamos dando a conocer, pero va a ser muy importante también generar en el sistema, pues que todas las entidades lo difundan, la den a conocer, porque es un problema enorme en México. Aquí lo dice con mucha claridad. Sí. 1 de cada 4 niñas en México ha sido víctima de abuso sexual. Y 1 de cada 6 niños. No es tan poco, ¿no? Es un tema grave que no podemos soslayar, no podemos evitar atender y que hay que profundizar con todo. El programa trae muchas acciones, el programa integral de atención a víctimas, muchas acciones para evitar y para generar una verdadera política pública de atención a las víctimas. Entonces aquí también te lo importante. Fíjate que acabamos de firmar un convenio con un grupo de víctimas que se llama Gobernanza Forense Ciudadana y son víctimas de desaparición, víctimas indirectas, sus familiares están desaparecidos. Sí. Y este grupo de víctimas se han organizado para apoyar, para tener fuerza y poder exigir también, apoyar y exigir a las autoridades la búsqueda, la localización, la identificación, pues de sus familiares también, pues en su caso, como conocemos aquellos fosas que se han encontrado con cadáveres, etcétera. Bueno, pues buscar cómo poderlas identificar, etcétera. Entonces, nosotros hemos hecho un convenio para apoyarlas en foros, en eventos que ellos tengan para apoyarles pues con conocimientos, con recursos y con capacidad de la comisión. Generar colaboración con metodologías de investigación, apoyarles, ¿no? Por ejemplo, darles expertos en metodologías de investigación para que las propias víctimas estén empoderadas. No sabemos, y eso me lo han dicho muchos, sabemos que a ellas no les toca, es el Estado el que debe hacer la búsqueda y la identificación, y que una víctima pues se ponga en sí misma a recoger no es correcto, incluso puede ser hasta un delito. Pero sí pueden acompañar a las autoridades y conocer lo que están haciendo, y que cuando les informen y les digan, ellos tengan los elementos para juzgar y para entender con mucha más claridad, y en ese sentido nosotros los estamos acompañando y los vamos a seguir apoyando. Pero como estos, estamos haciendo muchísimas convenios y muchísimas con distintos grupos de víctimas y con organizaciones que los apoyan, pues para generar también atención más clara de casos, para los registros de víctimas, etcétera, ¿no? Entonces, pues como las víctimas son de muchos tipos de delitos, etcétera, pues tenemos que a veces segmentarlo, ¿no? Y a veces nos vamos con los de violencia sexual, desapariciones, homicidios, etcétera, ¿no? Como está organizada la comisión por comités. Hay 10 comités de distintos temas y según cada comité pues vamos haciendo ese tipo de convenios. Tanto los migrantes como el tema de desplazamiento interno, que de alguna manera es una migración interna, hay que distinguir. En el caso de los migrantes, lo que hay que distinguir es, primero, obviamente, que es una cosa, es una obviedad, pero sí me gusta de todos modos decirlo. Ser migrante no es un delito. Nunca. O sea, no. Incluso en México alguna vez en la ley estuvo eso y ya se quitó. Migrar no es un delito, aunque no tengas los pasaportes. Es otra cosa. Pues puede tener, puede ser no una regularidad administrativa, pero no es un delito. Y eso es importante señalarlo. Entonces, pues sí debemos acompañar a los migrantes con políticas públicas. Tenemos, hay un comité al interior de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que atiende problemáticas de migrantes
para generar políticas para evitar la criminalización de los migrantes y para también generar políticas de protección y de apoyo. Sin embargo, también hay que decir que los migrantes, que ser migrante pues tampoco es necesariamente, que sí es un factor, bueno, a ver, vamos a decirlo así, ser migrante es un factor importante de vulnerabilidad para ser víctima del delito, sin duda. Y si eres migrante, mujer, indígena, pues se van aumentando las posibilidades de ser víctima porque, pues, digamos, perteneces a 3 grupos, ¿no? De vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la mayoría de las víctimas se van a encontrar en esas condiciones. Y es importante tenerlo claro y generar esas políticas públicas. Pero también, es decir, no por ser migrante necesariamente van a cometer un delito contigo, ¿no? Y si no eres víctima de un delito, en cuanto a atención, pues la comisión no va a registrar, o sea, no tiene un registro de migrantes. Tiene un registro de víctimas. Y sí en su condición, o sea, en sus esquemas, en su tabla donde se establecen los criterios de la víctima, un dato muy importante es si tiene una condición de migrante o no, porque eso va a requerir una especial atención, porque hay que ayudarlo, por ejemplo, en algunos trámites, incluso migratorios, acompañamiento con su consulado, etcétera, una serie de cosas que hay que hacer para respetarle sus derechos a la persona que ya fue víctima y que además es migrante. Pero, digamos, a nosotros no nos toca generar en términos amplios una política de migración. Eso le toca pues a la Secretaría de Gobernación, sí, claro, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues proponer acciones para el apoyo a los migrantes, ¿no? Pero sí, cuando son víctimas, a nosotros nos toca darles atención y apoyo. Y sí nos toca generar políticas públicas para la atención en general a los migrantes que han sido víctimas. De manera inmediata, lo más importante es empezar a tener un verdadero registro nacional de víctimas. Ahorita tenemos ya un registro federal que cuenta con alrededor de 1,400 víctimas del fuero federal, solo del fuero federal. Pero nuestra obligación es conformar un registro nacional que nos lo proporcionan las entidades federativas. Entonces, yo el primer punto es lograr que ya todas las entidades federativas tengan su registro y nos migren sus datos para poder, en este primer semestre del 2015, dar un dato preliminar de cuántas víctimas tenemos registradas a nivel nacional. O sea, yo el dato que doy siempre es federal, sí, pero ya tenemos que tener un registro nacional en este primer semestre y esa es una tarea que estamos trabajando y que para ello queremos firmar un convenio con todos los gobernadores próximamente. Estamos trabajando en esa posibilidad para que nos pasen de inmediato todos los datos, los que tengan, y que sea un punto de partida de saber cuántas víctimas por lo menos se han querido registrar, que ya es un dato importante. Sí. Otro aspecto fundamental es empezar a reparar. O sea, hoy empezamos, ¿no? Hoy empezamos reparando ya y yo te diría que la cantidad que tenemos para reparación nos debería ser insuficiente. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda de muchísimos años donde a las víctimas no se les ha reparado. Entonces debe haber una fila interminable, o hay, pues por lo pronto nosotros tenemos cerca de 1,300 personas ya registradas en el registro federal, que la mayoría de ellas podrían acceder a una reparación. Claro que tenemos este otro tema que hemos dicho de cómo compruebas en algún caso, ¿no? Pero esto lo tenemos que modificar. Pero incluso dentro de esas, pues hay otras muchas que sí tienen ya los elementos y que habrá que empezar a reparar. Es un tema fundamental. Y el tercero, pues es la asesoría jurídica. Lograr tener la asesoría jurídica funcionando, pues no diría que en todas las entidades todavía, pero por lo menos tener los asesores jurídicos suficientes para poder apoyar a las víctimas de manera más real, ¿no? Yo lo que he dicho es que con nosotros, pues con 150 abogados podríamos estar funcionando muy bien, pero ahorita tenemos 50, ¿no? Entonces es un tema que sí tenemos que fortalecer y que estamos trabajando mucho con la Secretaría de Hacienda para que conozcan las obligaciones que la ley de víctimas genera
en este tema. Ahora que entra el nuevo sistema acusatorio en todo, empieza a entrar en toda la República. Tenemos de aquí hasta el 2016, el verano de 2016, para tener eso en pleno funcionamiento, porque este sistema, uno de sus pilares es precisamente que la víctima tenga un abogado. Y ese abogado, pues, no somos nosotros quienes lo debemos proporcionar a nivel federal, ¿no? Entonces, ya el año pasado fue un año de crear las instancias, de hacerlas efectivas, de que estuvieran. Y ya están creadas las 3. Este año va a ser tiene que ser el año de la consolidación de estos instrumentos, que las víctimas lo sientan cercano, que la comisión pueda verdaderamente acompañar a las personas que han sido víctimas y garantizarles realmente el ejercicio de sus derechos. Las personas que han sido víctimas de un delito hablen, pidan orientación, conozcan a la comisión. Sabemos que si no, que son del fuero común, son víctimas del fuero común, como son muchas, también podemos orientarlas en un primer momento y darles esa atención. En su momento serán remitidas a la entidad federativa, obviamente, para que les dé la atención, pero nosotros garantizaremos que tengan esa atención adecuada. Y si son federales, pues aquí las acompañaremos, pues con el mejor de los deseos de que dejen de ser víctimas y pasen a ser ciudadanas empoderados, ¿no? Con resiliencia para poder seguir adelante su vida, y que pues esto sea ya un acontecimiento que les sucedió, pero incluso que los fortaleció.